Recording in progress. Señora secretaria, cuenta. Damos inicio a la sesión en comité. Hagamos pasar, por supuesto, a los invitados para que puedan verificar si están las conexiones en Zoom y probar las comunicaciones con ellos. Bien. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Secretaria, cuenta. Gracias, señor presidente. Con fecha 5 de septiembre de este año, ha ingresado a la comisión un proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señores Coloma, Chaguán, Durana, Gaón y Sangüesa, que modifica la ley sobre control de armas con el objeto de prohibir la tenencia o posesión no autorizada de armas, artefactos, dispositivos o municiones fabricados por medio de impresoras tridimensionales o de diseños y modelos digitales creados con esa finalidad. Y también hemos recibido, de respecto de los invitados de hoy día, se excusa de asistir presencialmente, pero está para exponer por Zoom la presidenta del Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas CEP y la empresa Metro, que también había sido invitada para el día de hoy, excusan su asistencia el presidente del directorio y el gerente general, debido a que ya tenían agendada en esta misma hora y fecha una sesión de directorio, pero manifiestan su disposición para participar en una próxima sesión. Esa es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Se ofrece la palabra por la cuenta. Al respecto, quiero comentar, haremos propias las solicitudes de audiencia que cada una de las senadoras o senadores hagan. Ya se han recibido lo de la senadora Proboste. Esperamos que los senadores integrantes nos hagan llegar su listado. Se va preparado ya la lista de invitados para la próxima semana. Se invitarán a 3 organismos del Estado. Posteriormente seguiremos con organismos, con fundaciones y asociaciones, sociedad civil organizadas en estos temas, y finalmente veremos los sectores regulados, que son aquellos que tienen que proveer físicamente esta protección. De tal manera de dejar para el final todas aquellas dudas que tengamos que aclarar con algún experto que esté siguiendo estas sesiones para poder tener una visión completa. Este es un tema nuevo, que por primera vez estamos viendo, por lo tanto tenemos que entender que lo que abarcamos es seguridad integral, desde la vigilancia privada que tienen que hacer las empresas, la vigilancia y protección que hacen las policías y también eventualmente lo que pueden hacer las Fuerzas Armadas. Es un sistema integrado nuevo que debe funcionar incluso sin la necesidad de un estado de excepción constitucional. Y eso es lo más delicado, por lo que tenemos que trabajar con mucha información para poder escucharlo a todos. Ese es un punto de la tabla, no de la cuenta, pero general, señalar la necesidad también de que tenemos que tomar una decisión respecto al proyecto de ley que que ya escuchamos, que se dio inicio, de reglas de uso de la fuerza. En atención a que este mismo proyecto habla de reglas de uso de la fuerza. Por lo tanto, si están de acuerdo, buscaremos la forma para también comenzar a agregarlo en paralelo, si es necesario, con más sesiones o en forma adicional a lo que se vaya haciendo. Señora secretaria, a continuación demos la bienvenida al subsecretario de Telecomunicaciones, don Claudio Araya, quien será el primero en hacer uso de la palabra. Senadora Proboste primero. Subsecretario, pues. Es que como no veo a los abogados del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior de este proyecto, quería saber si es que están o están conectados, porque como lo vimos ya en la sesión pasada, surgieron temas de gran interés, entonces no los veo acá, a lo mejor están virtualmente, quisiera hacer la consulta si es que están virtualmente, porque sería importante que pudieran escuchar a todos los invitados, porque ya la semana pasada surgieron varias... ¿cómo decirlo para que no sea ofensivo? Pero quedaron en evidencia varios vacíos del proyecto de ley. Entonces sería importante que ellos estuvieran presentes. Gracias, senadora. Lo que usted señala es correcto. Efectivamente, hay vacíos y eso es lo que tenemos que determinar.
Secretario, no sé si ellos confirmaron su asistencia, están presentes o de forma remota. Vía remota, María de los Ángeles Fernández, que es abogada del Ministerio del Interior. Perfecto, saludamos también a María de los Ángeles Fernández y vamos a solicitar a la ministra de Defensa Nacional que concurran permanentemente los asesores legislativos. Este es un tema relevante donde Defensa no puede estar excluido, necesitamos que estén presentes. Damos entonces la palabra al subsecretario de Telecomunicaciones, don Claudio Araya. Adelante, subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio de saludar a los asistentes a la reunión, a la senadora y senador, y comentar que tuvimos ocasión de mirar el proyecto de ley, de mirar lo que se había presentado tanto por parte del Ministerio del Interior como de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y en términos generales nos parece que es un proyecto de ley que debería contribuir a la resiliencia del país, ¿no? Dada la definición de los aspectos de criticidad o de impacto que tienen las posibles indisponibilidades de las infraestructuras en distintos sectores. En el sector telecomunicaciones, que es lo que me corresponde, yo creo que hoy día no existe duda respecto a la criticidad que este tipo de infraestructura tiene para el funcionamiento del país. Y tanto es así que nosotros tenemos ya una experiencia previa respecto a lo que es definición de infraestructura crítica que se hizo con ocasión del terremoto del 2010. Este senador conoce perfectamente la historia de ese decreto sobre infraestructura crítica, y entendemos además que hay algunas cosas que perfeccionar en ese decreto. Es un decreto que fue hecho en un periodo en que todavía no se introducían las redes 4G en el país, y por lo tanto entendemos que hay algunas cosas que, como están sistematizadas hoy día en el proyecto de ley, pueden ser útiles para además abordar el cuidado propio de la infraestructura en un sentido más específico para lo que es telecomunicación. Dicho eso, creo que es bueno partir planteando que hoy día las telecomunicaciones se basan esencialmente en el protocolo de Internet, ¿eh? Que es un protocolo que fue creado para dar resiliencia. Es un protocolo que contiene mecanismos de reenrutamiento de señales en caso de pérdida de nodos críticos. Por lo tanto, ya la base de nuestras telecomunicaciones tiene un buen sustento, un buen cimiento sobre el cual mantenerse funcionando. Sin embargo, cuando uno va a la estructura de cómo se constituyen las redes necesitan algunos nodos de carácter centralizado para funcionar. Necesitan, además hay una estructura de red que están lo que son las redes troncales, hay redes de distribución y finalmente las redes de acceso o últimas millas, ¿no? Evidentemente, cuando uno más se aleja del núcleo de la red, la pérdida de un enlace o de un nodo genera un impacto menor. En cambio, cuando uno pierde un nodo centralizado, puede tener impactos que realmente sean muy difíciles de recuperar. Por ejemplo, en el caso de las redes móviles, tenemos un organismo que se llama Organismo Administrador de la Portabilidad, en el cual se puede determinar a qué red pertenece un número telefónico para fines de encaminar una llamada. Si este organismo centralizado por algún motivo deja de operar, deja de existir las redes móviles. Y eso tanto para telefonía como para datos. Por lo tanto, efectivamente, cuando hablamos de criticidad, claramente el OAP sería un órgano que habría que proteger en todos los aspectos, en los aspectos de ciberseguridad, que como usted bien sabe está contemplado también toda la protección de infraestructura crítica o servicios esenciales, ¿no? Pero también en materia de protección física. Por lo tanto, entendemos que ahí también hay que hincar un poco el diente en ciertos nodos centrales que son críticos para el funcionamiento de toda la red. El OAP es uno, puede serlo eventualmente el OTI, que va a tener estados de salud de las redes, y también es muy importante tener protegido todo lo que genera el NIC como dueño del dominio.cl, ¿no? Que es el que traduce los nombres de dominio del país a sus direcciones IP, donde efectivamente una falla de esto puede hacer que los sitios web del país quedan inaccesibles. Por lo tanto, entendemos que a nivel de nodos centrales hay que mirar algo. Por supuesto, mirar todo lo que son las redes troncales. Tenemos
por la geografía del país tenemos redes que van relativamente cerca de la ruta 5, ¿no? Entre Arica y Puerto Montt, y ahí nos subimos a un cable submarino. Una pérdida del cable submarino que va desde Puerto Montt a Puerto William puede significar que quede parte de Aysén, Magallanes, aislados. Por lo tanto, las redes troncales hay que cuidarlas también, ¿ya? Y en cambio, lo que es redes de distribución y redes de acceso no es tan evidente la necesidad de protección física, ¿no? Hay un aspecto que creo que merece una discusión que no está directamente comprometido en lo que entendemos por redes de telecomunicaciones, pero sí en las comunicaciones, que es la presencia de los canales de televisión. Estamos hoy con una contingencia en la región del Biobío, en que han sido vandalizados sitios donde transmiten los canales de televisión su señal analógica, y eso significa que tenemos sin televisión analógica lo que es Concepción y Talcahuano. Para los canales más grandes a nivel nacional, que es TVN, Canal 13, Chilevisión. Y creo que merece la pena discutir si la televisión es o no infraestructura crítica, ¿ya? Probablemente no sea tan grave en Concepción como lo puede ser en la Bahía Posesión, en el Estrecho de Magallanes, en el extremo oriental del Estrecho de Magallanes, ¿no? Donde hay que pensar en el carácter estratégico que tienen las señales de televisión en esa zona. Eh, Creo que merece darle una vuelta para entender qué tan críticas pueden llegar a ser. Y, y por último, lo que me gustaría destacar es que nuestra infraestructura crítica de telecomunicaciones, a su vez, se sustenta en otra infraestructura que también es crítica. Pongo, por ejemplo, a propósito también del terremoto del 2010, como la caída de un puente en el río Claro botó dos de las tres redes de fibra óptica que conectan a Chile en forma longitudinal, y eso significó que quedamos sin telecomunicaciones desde el Maule hacia el sur, y fue bastante difícil de reponer. Entonces también la pérdida de un puente o de un camino puede afectar redes troncales. Lo mismo sucede con la electricidad. Y ahí traigo a colación como ejemplo los incendios que asolaron el país en febrero de este año, en los cuales nosotros tuvimos alguna afectación de antenas móviles, pero que fue realmente muy menor. Estamos hablando de un total de 11 antenas que fueron afectadas por el fuego directamente, pensando sobre una base de algunos miles, ¿ya? Sin embargo, lo que sí tuvimos fue gran afectación a la alimentación eléctrica, ¿ya? Y ahí quizás identificar que la infraestructura eléctrica es crítica para el funcionamiento del país, pero a su vez es crítica para el funcionamiento de las telecomunicaciones, que también son críticas para el funcionamiento del país. Por lo tanto, también hay infraestructura crítica que es, además de crítica en sí, crítica para el funcionamiento de otra infraestructura crítica como son las telecomunicaciones. Eso sería, presidente, por mi parte, lo que podría comentarle acerca del proyecto de ley y un poco las inquietudes que nos quedan. Muchas gracias, subsecretario. Le damos la bienvenida al senador Araya, al senador Cruz Coque. La comisión está completa. Han escuchado su exposición. Señalar que efectivamente usted hace mención de los efectos de dependencia e interdependencia. La dependencia son todos estos nodos que usted señala, la UAP interesante de analizarlo, y la interdependencia es con los sistemas eléctricos. Para eso, bueno, está obviamente el decreto que usted menciona, en el cual tienen que haber generadores que permitan, aunque se corte la electricidad, funcionando. Pero el problema son los eventos anatrópicos. El antrópico, el evento antrópico, es el que genera el ser humano. Y aquí lo que estamos viendo es cómo hacernos cargo no solo de los desastres naturales, que ya somos expertos, sino que acciones desarrolladas por personas en contra de esta infraestructura crítica, que son servicios esenciales, como se ha señalado, pero que además en el ámbito de las telecomunicaciones son parte de la evidencia que se emplea para perseguir delitos. Que cuando se destruye una antena de telefonía celular no solo deja sin celulares, sino que no hay posibilidad de registrar ninguna de las llamadas que existan en el lugar. Entonces también esa dimensión no la podemos ver. Usted ha señalado el NIC depende de la Universidad de Chile, entonces también vamos a tener que ver con la Universidad de Chile
dado que es un no crítico, de qué forma o qué respaldo se tienen, porque tal como lo ha señalado muy bien, hoy dependemos, queramos o no, de la Internet, del ciberespacio, los digital, los físico y digital no se pueden separar, pero nos interesa en esta discusión la protección física. Cómo están resguardados físicamente cada una de estas redes, servidores, cuáles son los mecanismos y cómo se integra en este concepto de seguridad integral, seguridad que dan las mismas personas o los privados que dan servicio de seguridad, las policías, tanto Carabinero como la PI, y en la eventualidad, si es necesario, la Fuerza Armada. Quiero ofrecer la palabra a la senadora y senadores. Senadora Proboste, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer a Claudio Araya su presentación en este proyecto de ley y me gustaría preguntarle si es que, a juicio de él, este proyecto conversa correctamente con la implementación del programa 5G, que ya está llevándose adelante en el país con varias regiones y comunas donde la instalación de antenas no ha sido fácil por problemas de seguridad, precisamente. Entonces, si es que pudiese tal vez algún vínculo entre este proyecto de infraestructura crítica y lo que ha sido la implementación de 5G y además algo que conversábamos también la semana pasada con algunos de los invitados, ¿cómo vamos a controlar que los mayores gastos en los que incurran las empresas para poner en línea con esta ley no terminen pagándola a los usuarios? So. Muchas gracias, senadora Proboste. Le ofrecemos la palabra al subsecretario don Claudio Araya. Gracias, presidente. A ver, respecto a cómo conversa esto con 5G, efectivamente entendemos que hay algunos problemas para la instalación. Sin embargo, estos problemas han sido resueltos mediante los mecanismos normales de protección. Hasta aquí no ha sido necesario. Sin embargo, sí vemos el riesgo de atentados contra estas instalaciones que eh, efectivamente, si esta ley estuviera en vigor, podríamos proteger. El 5G, de las tres compañías que están haciendo implementación masiva, hay una que ya terminó, una segunda que está a portas y una tercera que va con algún retraso, pero en ninguno de los casos parece ser central la protección física de las instalaciones hasta aquí. Diferente es el caso con el proyecto de fibra óptica nacional, ¿sí? Donde efectivamente la construcción de un tramo en la provincia de Arauco ha requerido protección permanente y ahí, en función del estado de excepción, en algunos casos la protección ha sido ejercida efectivamente por personal de la Armada. ¿Sí? Y lo otro que ha sucedido es que ha habido atentados contra infraestructura ya desplegada, en los cuales también la reposición del servicio ha requerido de protección para los equipos técnicos. Así es que no con la implementación de 5G, pero sí con la protección de infraestructura tiene mucho, mucho que ver. Y respecto al control de los mayores gastos, yo ahí tengo alguna duda respecto de si son de verdad mayores gastos. Yo tengo la impresión de que la medicina preventiva suele ser más barata que la correctiva. Acá cuando se vandaliza una estructura, a veces pueden ser hasta 100.000, $120.000 en pérdida que luego la empresa para cumplir con su concesión tiene que reponer. Por lo tanto, creo que es una ecuación que las empresas tienen que hacer, el si efectivamente incurrir en un gasto de protección eso no un mayor gasto al final del día, ¿no? Al final de un periodo de evaluación. Y lo otro que hoy día lo que existe en las compañías es una competencia, finalmente los precios del servicio a público final están dados más bien por la competencia. No hemos visto hasta aquí síntomas de colusión que fijen precios que no sean competitivos y por lo tanto creo que si se traspasara algo de este mayor costo, si hubiera mayor costo, si traspasara algo, sería regulado por la estructura de precios, porque al final las empresas con las facilidades que hay para cambiarse de una compañía a otra, no pueden llegar y subir los precios. Esto le significa normalmente merma de clientes, así que no lo visualizo como un riesgo mayor, entendiendo que nuestra labor también es verificar y fiscalizar que eso no ocurra. Muchas gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra. Señor subsecretario, agradecemos la exposición muy clara. Tenemos una solicitud de palabra. Senador Macaya.
Pero porque a mí, presidente, no deja llamarme, revisando el proyecto acá, no deja de llamarme la atención la, respecto al informe financiero. O sea, y me parece al menos cuestionable que un informe financiero en un proyecto como este, no, donde hay instrumentos de gestión, deberes de capacitación, lo que dice relación con los resguardos, que debieran importar recursos. O sea, evidente, yo sé que hay una discusión que se ha tenido a propósito de este proyecto y me gustaría poder pedirle, quizás, y podemos recibir a la directora de presupuesto o que se justifiquen las razones por las cuales un proyecto de estas características, de esta importancia para esta comisión no supone recursos adicionales. Si eventualmente pudiésemos recibir a la directora de presupuesto, sería bueno hacerlo. Por supuesto, muchas gracias, senador Macaya. Eso es lo que también ha señalado la senadora Proboste desde un principio. Todos creo que coincidimos. Él está también, dado se señaló, la asesora legislativa del Ministerio del Interior, abogada María de los Ángeles Fernández, indicarle a ella que sería muy bueno del Ejecutivo y a través de ella se revise, porque esto en todos lados del mundo ha significado orgánicas especializadas, dedicación y prevención. Concuerdo con lo que señaló el subsecretario de Telecomunicaciones, que aquí lo que hay que hacer es prevención. Y es por eso que parte desde mejorar la seguridad de las personas, cada uno es responsable de la seguridad del lugar donde trabaja, y también, si es necesario, todo el tema de la vigilancia privada que se está discutiendo en una ley en la Comisión de Seguridad y probablemente con una superintendencia que regule para que no sea Carabineros quien tenga que estar en este tema. Entonces, efectivamente hay instancias que se pueden resolver y tenemos que recordar que también se está trabajando en el nuevo Ministerio de Seguridad Pública que va a tener bastante que decir al respecto. Muchas gracias, senador Macaya. Haremos la solicitud que usted señala. Secretaria, demos a continuación la palabra a la presidenta del Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas, señora Paulina Soriano. Buenas tardes, honorables senadores y senadoras. Muchas gracias por la invitación. Se nos ha solicitado informar sobre nuestra opinión respecto de este boletín y sobre el particular. Nosotros consideramos que este proyecto va bastante en la línea de lo que se ha fijado tanto por sus cuerpos normativos que regulan orgánicamente a algunas de nuestras empresas, así como también una serie de instrumentos que voy a pasar a explicar. A partir de la modificación constitucional que se hace, uno de los elementos dice: se entiende por infraestructura crítica para la generación y transmisión, transporte, producción, almacenamiento, energía, gas, transporte marítimo, portuario, ferroviario. Si uno lee la definición, se encuentra que varias de nuestras empresas que están a nuestro amparo tienen giros de esa especie y que por lo tanto esta ley se vincula de alguna forma con los servicios que ellos prestan. Así las empresas estatales, entendiéndose por sociedades del Estado y empresas públicas, contienen en sus mandatos, tanto legales como estratégicos, prestar servicio público y en algunos casos de utilidad pública, lo que supone prestar servicio en forma continua y permanente. En muchos casos otorgan servicios de carácter esencial, como en el caso de las empresas portuarias, las empresas de ferrocarriles del Estado, Metro S.A., Correos de Chile, y en otros casos respecto de zonas aisladas, insulares, como el caso de Sacipa en Rapa Nui. Por otra parte, dada la naturaleza de estas mismas empresas, ellas ya cuentan en muchos casos con estudios de seguridad, es decir, tienen toda una regulación relativa a vigilantes privados contenida en el DL 3607 del año 81. Adicionalmente, en sus planes estratégicos del año 2022, fue uno de los elementos esenciales el propender a la continuidad del servicio en cada una de ellas. Y finalmente, respecto de lo que dice relación al código CEP, que es un código que regula a las empresas, se establece un capítulo y un comité de riesgos para visualizar y mapear todos los riesgos respecto a estas empresas. Me voy a referir en particular a las normativas de las empresas que he mencionado, porque es importante señalar que muchas de ellas, respecto a estas temáticas, no parten de cero, porque ya tienen experiencia en varios de estos temas, y es así como las 10 empresas portuarias, a partir de lo que fue el atentado a las Torres Gemelas del año 2001,
Ellos se incorporaron por disposición de la Organización Marítima Internacional, la OMI, al código ISPS, que precisamente es un código de seguridad para seguridad de ataques terroristas y de carácter antrópico, y que tiene una serie de niveles de seguridad que ya se aplica en todos los puertos de Chile a partir del año 2005 y que supone una certificación respecto de seguridad y encargados de seguridad. También en el caso de las empresas ferrocarriles del Estado, que también tienen su giro prestar servicios de utilidad pública, ellos también mantienen estudios de seguridad. La empresa de Metro S.A., que es una sociedad anónima del Estado, también presta servicio de carácter público permanente y también cuenta con estudios de seguridad, al igual que Correos de Chile y las concesionarias de servicios sanitarios, que también cuentan con estudios de seguridad que dependen de las concesiones que otorga, que contratos de operación que otorga ECONSA. Y Isla de Pascua finalmente. Respecto a la apreciación del proyecto de ley, a nosotros nos parece que va en la línea precisamente de mantener un servicio continuo y permanente, y aquí se ha señalado la necesidad de contar con un sistema que visualice todos los potenciales riesgos, dentro de los cuales uno son los riesgos antrópicos directos, como el que señala este proyecto de ley. Sin embargo, en nuestra experiencia, la ocurrencia y impacto de otro tipo de riesgos está bastante permanente y está muy condicionada con las vulnerabilidades que pueda tener la infraestructura. Y por eso es importante, como señalaba el subsecretario precedentemente, la prevención, los planes de riesgo integrales y la redundancia de algunas infraestructuras críticas que ya han sido detectadas. Nosotros hemos observado que más que riesgos de tipo antrópico físicos directos, hemos tenido mayor incidencia y frecuencia en riesgos de carácter naturales, robos de cable, sigma, que son cuando las personas se lanzan a la vía en el metro, accidentes, acciones temerarias de conductores en cruces ferroviarios, desastres naturales como los más frecuentes, y también riesgos de ciberseguridad que se tramitan en otro proyecto de ley. Sin embargo, este proyecto de ley y con la arquitectura que nos plantea, nos permite que las empresas que están en estas áreas y que tienen esta obligación de prestar servicio de carácter público, puedan hacer planes no solo respecto de la empresa, sino que abran más hacia planes regionales y de carácter nacionales para terminar en el Catastro Nacional de Infraestructura Crítica con una mirada más integral, interconectada e interdependiente. Si nosotros conocemos de mejor medida los riesgos no solo de nuestra empresa, sino cómo interactúa con otros servicios, con otros actores, creemos que se va a poder prevenir no solamente las acciones de carácter antrópica, sino otro tipo de riesgo. Y en general, por eso consideramos que este es un avance significativo, donde varias de nuestras empresas ya parten desde un estatus importante al contar con el código de SPS y con los estudios de seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta del Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas del Estado, señora Paulina Soriano. Quiero felicitarla por su exposición, por la minuta que nos ha hecho llegar anticipada, muy clara y muy precisa de lo que significa. La felicito también por haber elegido al sistema de empresas portuarias, los 10 puertos que controla el Estado, porque el 94% de nuestro comercio exterior se hace por estas naves. Nuestro comercio exterior depende, nuestra economía, de la interfaz que genera el puerto, y efectivamente, como usted muy bien lo señala, el Código Internacional de Protección de Seguridad Portuaria, ICPS, y permite que esto ocurra. Adelantarle que se está tramitando una iniciativa parlamentaria para declarar al mes de noviembre Mes Nacional de las Infraestructuras Críticas, tal como lo hizo Estados Unidos después del ataque que sufrió a su infraestructura crítica el año pasado, porque queremos que esto se pruebe, que seamos capaces de comprobarlo y también tener un mes dedicado a esta actividad. Seríamos el segundo país después de Estados Unidos en estar al mismo nivel.
Lo que usted señala respecto a la necesidad del plan nacional y de los planes regionales es algo nuevo. Y es algo que tenemos que tomar en esa dimensión, porque lo que se hace es gestionar el riesgo, tal como usted lo dice. Es muy bueno que exista el comité de riesgo en el directorio, porque eso va en la línea del Foro Económico Mundial. Todos los años publica el índice global de riesgo, es una matriz de probabilidad de ocurrencia, el impacto que genera para poder mitigarlo. La gestión del riesgo es lo que permite hacer prevención. La mitigación es prevención. Pero lo que usted señala respecto a la redundancia es quizás lo más importante. Tener puertos redundantes, por ejemplo, la región de Valparaíso, que tiene San Antonio y Valparaíso, es fundamental, porque no puede quedar Santiago sin los puertos. Se cae uno hasta el otro. Entonces Santiago está bien protegido. Tenemos que ver el resto de los puertos del país. Esa redundancia es parte de lo que tiene que ser una estrategia nacional para enfrentar y mitigar especialmente el riesgo antrópico, aquel causado por las personas de forma intencional y que es parte de lo que nosotros tenemos que ver en nuestra tramitación. La interdependencia que usted también mencionó es fundamental porque esto significa conectar diferentes sistemas que funcionan hoy solos, aislados. Y esa interdependencia requiere de interoperabilidad. Necesitamos que exista certeza jurídica de todos los elementos que están ocurriendo. Entonces, esto es parte también de una estrategia nacional de lograr interoperabilidad para poder asegurar la interdependencia. Quiero ofrecer la palabra a las senadoras y senadores presentes para que puedan hacer su pregunta. Presidente, también agradecer a la directora del CEP. Y creo que, como usted lo decía, el colocar el tema de los puertos como un ejemplo y de las interconexiones que hay, los puertos están vinculados estrechamente con los pasos fronterizos. Entonces, también en esto creo que sería importante que pudiésemos complementar esta visión con la Dirección de Fronteras y Límites. Creo que también aprovecho de solicitar que pueda venir para ver cómo se ha incorporado esta visión, porque efectivamente lo que usted señala, en todos los temas de infraestructura crítica, la interconexión es muy importante y dado que el sistema de empresas públicas coloca, en mi opinión, también se lo ha dicho muy bien, el tema de los puertos, estos puertos están conectados a nuestros pasos. Entonces, bueno, ya hemos pensado en que aduanas esté, pero la DIFROL juega un rol muy importante en esto. Muchas gracias, senadora. Así será. Se solicitará también su exposición. Presidente, a propósito de esto, habíamos solicitado la semana pasada que el ministerio nos hiciera llegar las actas de las mesas técnicas, porque a lo mejor nos ayudaría mucho si es que la DIFROL fue consultada. Entonces, conocer la opinión, los acuerdos, las diferencias que han habido durante este proyecto, y aprovecharía de preguntarle también a la presidenta del Sistema de Empresas Públicas si es que ellos participaron en el trabajo previo en estas mesas técnicas. Gracias, senadora. Se ofrece la palabra a la presidenta del Consejo Directivo, señora Paulina Soriano. Senadora, no participamos. Entiendo que fue bastante corto el plazo de 6 meses que establecía para preparar el proyecto de ley y ahora sí estamos participando, estamos mandando toda la información, pero no nos contactaron. Muchas gracias, presidenta, señora Paulina Soriano. Se ofrece la palabra. Muy bien. Quedamos entonces con la información que ustedes nos han hecho llegar, que es valiosa, creemos muy importante los elementos que se han destacado. Sería también interesante conocer el funcionamiento del comité de riesgo, si nos pueden enviar cómo se integra, cuánto sesiona, de qué forma se están tomando las acciones, cómo se comprueban que esas acciones efectivamente se cumplan y desde ya a invitarlos a que partamos viendo juntos cómo podemos realzar este tema de la seguridad integral, la seguridad que tienen que tocar las personas que trabajan en el lugar de trabajo, la seguridad privada que se contrate si es necesario, la integración con las policías y en la eventualidad que se requieran la Fuerza Armada en los puertos, de acuerdo a la forma en que el Estado administra, es la dirección del territorio marítimo la que está dentro de los puertos. No es Carabinero de Chile, entonces también en su minuto lo veremos, al igual que la Dirección de Aeronáutica Civil, el tema de los aeropuertos, que son dos temas que trataremos después en particular. Habiéndose cumplido la tabla del día, se levanta la sesión. Muchas gracias.